Sean bienvenidos a nuestro proyecto de Expofísica aplicando el principio de Arquímedes, prototipo de submarino basado en la variación de densidad. En este video se abordará una breve introducción sobre el principio de Arquímedes, la problemática del proyecto, objetivos y solución, planificación, materiales, proceso de elaboración, funcionamiento y una explicación. El principio de Arquímedes es una de las leyes fundamentales de la física de fluidos. Este principio establece que todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido, recibe un empuje hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido desplazado. En términos simples, cuando un objeto está dentro del agua, el líquido ejerce una fuerza hacia arriba, conocida como el empuje, que opone al peso del objeto. Matemáticamente esto se expresa como E igual a P por G por V, donde E es el empuje, P es la densidad del fluido, G es la gravedad y V es el volumen del fluido desplazado. Gracias a este principio, entendemos por qué los objetos flotan, se hunden o se mantienen suspendidos, dependiendo de su densidad con respecto al fluido que los rodea. En la vida cotidiana observamos que algunos objetos flotan en el agua mientras que otros se hunden. Sin embargo, pocas personas comprenden las razones físicas detrás de este fenómeno o cómo los ingenieros aprovechan este principio para diseñar embarcaciones capaces de sumergirse y emerger, como los submarinos, por ejemplo. La falta de comprensión sobre la flotabilidad y el empuje de los fluidos dificulta que los estudiantes relacionen la teoría física con aplicaciones reales. Por ello, surge la necesidad de realizar un experimento práctico que evidencie el principio de Arquímedes de manera visual y sencilla. Seguimos con nuestros objetivos. En primer lugar, tenemos como objetivo general el construir un prototipo de submarino experimental que demuestre el principio de Arquímedes mediante la variación de la densidad, evidenciando cómo el control de la cantidad de aire y agua en su interior puede permitir modificar su flotabilidad. Y entre nuestros objetivos específicos tenemos en primer lugar el comprobar experimentalmente el principio de Arquímedes observando el equilibrio entre el empuje y el peso de un cuerpo sumergido. Recrear a pequeña escala el funcionamiento de los tanques de lastre de un submarino mediante materiales caseros. Fomentar el aprendizaje experimental de la física de fluidos relacionando la teoría con una aplicación tecnológica real. Y por último, analizar cómo la variación de densidad permite el control del movimiento vertical en el agua y tanto así en los modelos experimentales como en submarinos reales. Ya dicho esto, nuestra propuesta consiste en construir un submarino casero funcional que pueda sumergirse y emerger controlando la cantidad de aire y agua en su interior, demostrando así el principio de Arquímedes y también que este modelo sirva como herramienta didáctica para ilustrar el concepto de empuje, densidad y flotabilidad, relacionando la teoría física con un ejemplo mecánico real. Los materiales que utilizaremos en este proyecto casero serían botellas de plástico, una mediana y una grande, tijeras, globos, manguerilla delgada, inflador manual de globos, cinta aislante, recipiente, un recipiente grande, preferiblemente en el que se pueda colocar una gran cantidad de agua, clips y agua. La elaboración de este proyecto es muy sencilla. Primeramente, con ayuda de un cautil haremos dos orificios en la parte de abajo para que pueda entrar y salir el agua. Luego haremos uno un poco más grande para que pase la manguerilla en la parte de la tapa. De tenerlo listo, introducimos la manguerilla. Luego insertamos el globo y lo aseguramos con cinta aislante para que ni se meta agua y tampoco se escape aire. Al ya tenerlo asegurado, introducimos todo dentro de la botella. Cerramos y probamos de que funcione bien y no se desinfle. Ahí está bien. El funcionamiento de nuestro submarino casero es muy sencillo. Lo que primero tenemos que hacer después del ensamble es buscar un recipiente y llenarlo de bastante agua. Luego introducimos este en él, para así después en la punta de la manguera colocar un inflador de globos manual. Podemos ir bombeando para que el globo se vaya inflando por medio de la manguera y entra el aire y así el globo se infla y permite que el submarino pueda subir. Al perder el aire, también va a bajar. Podemos inyectar o extraer aire dentro de la botella, lo que cambia la cantidad de agua en su interior. Cuando el submarino tiene más aire, su densidad total disminuye y flota. Cuando tiene más agua, la densidad aumenta y se hunde.
Ese comportamiento es exactamente el mismo que utilizan los submarinos reales, los cuales controlan su profundidad variando la cantidad de agua y aire en los tanques de lastre. De esta forma, demostramos de manera visual cómo el principio de Arquímedes explica el equilibrio entre el peso y el empuje, permitiendo que un cuerpo se hunda, flote o permanezca suspendido bajo el agua. Podemos explicar cómo el principio de Pascal aplica la presión bajo el gotero, comprimiendo el aire que está dentro de él. Eso hace que el volumen del aire disminuya, subiendo la densidad del objeto. Además, cuando el volumen baja, la fuerza de empuje, que es la contraria del peso, disminuye también, haciendo que el peso cause que descienda. Aquí está una tabla comparativa y pues podemos explicar todo esto cuando la fuerza de empuje es mayor que el peso, menor e igual. Y cómo puede ser la densidad del objeto menor, mayor o igual. Esos resultados. En la tabla, en la mesa de Geofísica, donde el stand tendríamos pues diferentes botellas, una con el gotero que hace una mejor visibilidad de cómo sube el agua y comprime el aire. También podemos simular el submarino con un globo pequeño. ¿Y qué pasa cuando hay una botella grande con un globo grande? Cuando hicimos el experimento de se puede ver que cuesta hacer que se comprima y por eso la fuerza de empuje no va a disminuir tanto. Entonces tendríamos bastantes botellas para poder explicar y ser bastante interactivo. Tanto el submarino experimental como el buzo de descarte demuestra cómo un objeto puede flotar o hundirse al variar su densidad aplicando el principio de Arquímedes. Cuando el objeto contiene más aire, su densidad disminuye y flota, mientras que al aumentar el agua o la presión, su densidad crece y se hunde, pero hay una diferencia entre ambos y es que el submarino regula su densidad desde su interior, imitando el funcionamiento de un submarino real, mientras que el buzo de descarte depende de la presión externa ejercida al apretar la botella. En ambos casos se evidencia que la presión y la densidad son factores determinantes en la flotabilidad de un cuerpo.